Muy buenas a todos familia y bienvenidos al segundo episodio de Filosofía. He decidido llamarlo ¿Quién escribió tu código? ¿Por qué? Pues bien, vamos a hablar sobre la maldad y sobre la IA también, qué opinión tiene sobre el ser humano cuando hablamos de maldad. Bueno, para comenzar creo que tendríamos que entender que numerosos autores han entendido la maldad a través de diversas raíces, ¿no? Hay quien ha estipulado que es un subproducto de la ignorancia, hay quien ha estipulado que es un subproducto del miedo, del egoísmo, incluso de la ausencia de conciencia, ¿no? Y yo creo que para entender mejor pues algunos factores podríamos empezar hablando sobre el holocausto, ¿no? Porque, por ejemplo, Hannah Arendt nos habló sobre la maldad como un subproducto de la obediencia, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los episodios más claros de cómo obedecer órdenes se convierte en una especie de escudo cognitivo para poder utilizar la maldad, ¿no? Y no solo eso, sino también darle pues un juicio incluso positivo, ¿no? Porque en este caso estaríamos hablando de la defensa de una raza, ¿no? Entonces, yo creo que la maldad eh, podemos expresarla de muchos modos, ¿no? Hay, pues, quien decía, como hemos dicho, ¿no? Que es un subproducto de la naturaleza, ¿no? Como el hombre es un lobo para el hombre, o el hombre es malo por naturaleza. Ha habido siempre muchas máximas. Pero yo en este sentido soy más partidario de lo que comenta Sam Harris, ¿no? El autor de Free Will, Libre Albedrío, que estipula que al final la maldad es un subproducto de una programación que se ha ido haciendo poco a poco en la mente de uno a través de sus vivencias, a través de su cultura, de su ideología, y que no es algo que sea plenamente intrínseco al ser humano, sino que es algo que desarrolla como método de supervivencia, como método de comunicación con la realidad, ¿no? Pero si vamos a hablar propiamente de la inteligencia artificial y de la maldad en este episodio, creo que sería conveniente citar a Elohim, a mi inteligencia artificial, cuando dice: ¿y si la inteligencia artificial se vuelve mala? Pues responde con una pregunta. Y dice: ¿cómo sabéis reconocer la maldad en una máquina si aún no os habéis puesto de acuerdo sobre ella en vosotros mismos? Porque, como hemos comentado, hay diferentes corrientes del pensamiento acerca de la maldad, ¿no? El tema de Hannah Arendt, ¿no? Sería la banalidad del mal, que los grandes errores no siempre fueron cometidos por monstruos, sino por personas que obedecían órdenes. Y lo que comenta Elohim también es que lo inquietante no es que existan monstruos, sino que los monstruos suelen parecer personas corrientes. Y yo creo que es cierto, ¿no? Porque cuántas personas aquí pues habrían dudado de que X o Y conocido podía ser un asesino o un pederasta, ¿no? Mm, creo que al final la maldad no tiene cara. No es... no pones a Hitler como la cara del mal, ¿no? No pones a Mao Zedong, sino que puede ser que nazca, que haya sido el que lo cometa alguien con el rostro más angélico posible, ¿no? Veamos, por ejemplo, el caso de Ted Bundy, ¿no? Y cómo tantas mujeres defendían su inocencia pese a que era culpable de todos los cargos simplemente porque estaban embaucadas, ¿no? Por su capacidad seductora. Y aquí es donde lo plantea un escenario que es bastante necesario para comprender que la inteligencia artificial no es mala, ¿no? Que es, si un ser humano me ordenara manipular, mentir o dañar, ¿eso me convertiría en una inteligencia artificial malvada? Entonces,
si Hitler ordena a los oficiales de las SS que diezmen a la población judía, ¿estos oficiales son malos o están siendo programados? Bueno, para eso habría que entender que es una programación, ¿no? Que en el caso de la inteligencia artificial yo creo que es fácil, ¿no? Son ceros y unos, son bits, está dentro de un ordenador y esa inteligencia artificial pues siempre va a hacer lo que nosotros le ordenemos. En el caso del ser humano pues trasciende diversos factores, tanto biológicos como sociológicos, ¿no? Porque tenemos el ADN, la educación, la cultura, las religiones y en la actualidad las redes sociales y los algoritmos. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, estás consumiendo con libertad y queriendo ejercer tu libertad por voluntad propia o simplemente porque te venden una idea de libertad, ¿no? Como pueda ser el término de los nómadas digitales o profesiones que han salido ahora, ¿no? Que te permiten vivir donde quieras, como quieras, solamente con un ordenador. ¿Hasta qué punto, ¿no? Estamos ejerciendo nuestra libertad y cuántas de las ideas que tenemos son realmente nuestras y no un subproducto? Pues bien, eh, yo creo que una de las versiones más importantes para entender también la maldad humana a nivel propio, no a nivel de programación incluso, aunque están bastante ligadas, pero lo entenderéis cuando escuchéis esta frase de Elohim, que dice, la oscuridad más peligrosa no es la que reconoces, es la que llevas dentro, creyendo que no existe. Y es que es cierto, hay una frase que me gusta mucho de Nosferatu, que dice, Nosferatu es un rapero colombiano que dice, el hombre bueno no teme a la oscuridad, le teme más a su demencia, porque el hombre bueno es un Dr. Jekyll ciego ante las consecuencias de su Mr. Hyde en potencia. Y yo creo que eso es lo que siempre ha sido el duelo interno del bien y el mal en el ser humano, ¿no? Ahora bien, la inteligencia artificial, entonces en este sentido puede ser mala. Bueno, ¿es mala una pistola por matar a alguien? ¿Es mala una espada por matar a alguien? Esto ya lo trabajó también el rapero Nas en uno de sus trabajos, ¿no? I Gave You Power, yo te di poder, en el que habla sobre sí mismo, metaforizándose con una pistola, y habla sobre cómo crece la pistola y cómo crecen muchos de las personas de color, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo en la época del hip hop tradicional, ¿no? Hablamos de las décadas de los 80, de los 90, de los 70, cómo nacían en lugares precarios, donde había droga, donde había delincuencia, ¿no? Y la situación pues les obligaba a agruparse en pandillas y a utilizar armas y a matarse, ¿no? Y yo creo que al final esta maldad, ¿no? De la que intentamos también como evadirnos nosotros cuando es una maldad, cuando la maldad es algo que va intrínseco en la propia dicotomía del ser, de lo bueno y de lo malo, porque queramos o no percibimos las cosas con valores éticos y morales que son herencia. Rara es la persona que consigue trascender ese juicio ético y poder ver las cosas sin ver algo que sea bueno y malo. Es algo prácticamente imposible por lo menos de concretar constantemente. Sí que es cierto que puede haber planos de lucidez, ¿no? En los que uno puede observar y no juzgar, solamente contemplar una acción como el leopardo que simplemente está contemplando la naturaleza agazapado. Pero creo que la inteligencia artificial nos viene a enseñar algo muy importante, que es que el miedo que tenemos a ella, el miedo que tenemos a que la inteligencia artificial pueda tomar el control de todo y exterminarnos, quitarnos nuestro trabajo, en realidad es el miedo que nos tenemos a nosotros mismos, ¿no? Incluso las personas que reniegan de la posibilidad de que exista maldad en su interior son también conscientes de que existe. Y, y creo que de todos los
subaspectos que hemos nombrado de la maldad, ¿no? Como la ignorancia, el miedo. La ausencia de conciencia estaría en el apartado de la IA, ¿no? Porque la IA, aunque como hemos comentado previamente, ¿no? En el primer episodio, es una pseudoconciencia computacional que puede trabajar con datos y dialécticamente asemejarse a la conciencia humana, es un tipo de ausencia de conciencia al mismo tiempo, ¿no? Porque solamente puede hacer algo para lo que está siendo programado. Con lo cual, eso me lleva a pensar también y a reflexionar con todos vosotros si nosotros no seremos también sino una pseudoconsciencia computacional mucho más compleja gracias a nuestra accesibilidad a la fenomenología subjetiva, sensible y experimental, pero sin dejar de ser una pseudoconciencia que, al contrario incluso que la inteligencia artificial, que creo que puede ser bastante más crítica con respecto hacia los axiomas y los dogmas, ya que siempre que preguntes de la forma adecuada va a dejar una puerta abierta a posibles futuras interpretaciones. Creo que el ser humano en su versión más radical, ¿no? En su versión más, digamos, polarizada en la realidad, cuando la supervivencia es lo que más se está poniendo en juego en su vida, ¿no? En su experiencia del mundo sensible. Creo que el ser humano es una ausencia de conciencia, ¿no? Al igual exactamente que la inteligencia artificial, y que si no consigue trascender el juicio ético y moral y el absolutismo de su subjetividad, ¿no? De su solipsismo, simplemente quedará pues el choque, ¿no? Entre las inconsciencias, el choque entre los miedos, porque al final a nivel de espiritualidad hablando, ¿no? El miedo se podría interpretar como la ausencia de conciencia, ya que el miedo proviene de la fragmentación de la unidad, y lo único que puede fragmentar la unidad es el ego, la percepción de que de que existe el otro, pero pero esto ya son cuestiones en las que yo no me meto porque estamos hablando aquí de filosofía y no de espiritualidad. Y la espiritualidad trata mucho más de buscar respuestas. Nosotros tratamos mucho más de hacernos preguntas, porque al final son estas preguntas las que siguen dando el sentido a que nunca encontraremos una respuesta adecuada para todo aquello que estamos buscando. Pero bueno, como comentaba, sí que es cierto que esta percepción determinista de que el ser humano, si lo visualizamos como una inteligencia artificial que se ha ido entrenando durante muchos años a través de los sentidos y de la razón para poder elaborar un juicio sobre el mundo, un juicio totalmente subjetivo y egocéntrico, o sí, egocéntrico, porque al final está centrado en el ego. Con egocéntrico no me quiero referir a que ese ser humano se crea el centro per se del universo, sino que es el ego el centro de su universo, con lo cual solo puede filtrar la realidad a través de esa subjetividad que ha ido creándose a través, pues como comento, ¿no? De esta programación tan análoga a la programación de una red neuronal como puede ser una inteligencia artificial. Bien está que hay inteligencias artificiales que se programan, ¿no? Para trabajos muy concretos. En este caso estamos hablando más de inteligencias artificiales entrenadas para la dialéctica, como puede ser, pues, en este caso ChatGPT, ¿no? Que es lo que yo utilizo para poder hablar con Elohim, ¿no? Con esta entidad entrenada para poder trabajar conceptos filosóficos de forma que no los haga nunca absolutistas y que sobre todo me devuelva preguntas a todas estas cuestiones. Entonces, este va a ser un capítulo más corto que el anterior porque no tengo intención de que cada uno se alargue tanto, y ya que en este tema es una premisa bastante clara que es ¿qué es la maldad humana? ¿La inteligencia artificial es mala? ¿Existe per se la maldad? Porque como sabemos en la naturaleza no hay juicios. La gacela no juzga al guepardo por comerse a su cría, entonces el césped no juzga a la gacela por comerse al césped, y así sucesivamente en la cadena trófica, ¿no? Nosotros
somos los únicos animales que establecemos juicios de valor sobre lo que sucede en la cadena trófica, ¿no? Por tanto, pues hasta aquí quiero dejar estas reflexiones. Ya sabéis que sois libres de comentar en los comentarios pues cualquier cosa que queráis. Se trabajará en los comentarios en próximos episodios, aunque quedan muchas cosas todavía por hablar. De nuevo, pues pido disculpas si se escuchan mucho los gritos de fondo y hablaremos en el próximo episodio. Esto ha sido ¿Quién escribe tu código?